Veamos entonces los procesos de crecimiento y desarrollo, la conformación de la forma y la función en el proceso ortopedia maxilar. Veamos crecimiento y desarrollo craneomaxilofacial, que es la conformación de la forma y la función. Crecimiento y desarrollo podría definirse crecimiento como el cambio dimensional volumétrico de los entes biológicos u orgánicos. Desarrollo, en cambio, sería la capacidad funcional, biofuncional de las formas vivas, lo que nos lleva a forma y función. Que se parecen mucho al proceso de crecimiento y progreso, pero que tendríamos que diferenciar un poco el crecimiento de entes no biológicos. Finalmente, crecimiento puede aludir a aquello que se puede conformar o reconformar. Y progreso es aquello que puede avanzar o puede hacerse avanzar, lo que nos llevaría a forma y contenido. En los procesos biológicos ocurre de diferente manera. Veamos, por ejemplo, la mandíbula, que es un ente biológico que crece y crecerá toda la vida, cambiará sus dimensiones durante el discurrir de nuestras vidas. Ese crecimiento mandibular seguramente será el que producirá el desarrollo de la maxila, que podríamos llamarla el recibidor de la mandíbula, la maxila. La mandíbula, en su dinamismo, crece y macera la maxila, la hace crecer para que ésta, la maxila, logre finalmente ubicarla. Entonces la mandíbula crece, hace crecer la maxila y luego se ubica en lo que haya quedado para ubicarse. En esencia, la mandíbula, en su proceso dinámico, es quien hace el desarrollo de la maxila y por ende el desarrollo de todo el complejo maxilar. Seguramente también es ella la que conforma, la que hace parte de la conformación del perfil facial, que terminará dando esa belleza o esa subjetividad del perfil facial. Estaríamos hablando entonces, al hablar de crecimiento y desarrollo, de ortopedia craneofacial, saliéndonos un poquito la boca, postural integral, la llamada ortopedia funcional, que debería llamarse miofuncional, de la función integral no solo de la mandíbula o del cráneo, sino del cuerpo humano. Este ejercicio, esta fotografía, nos puede mostrar cómo todos esos procesos óseos tienen una adaptabilidad funcional o miofuncional. Y seguramente en el proceso de crecimiento y desarrollo, en el estrujamiento entre las partes, seguramente termina ocurriendo algo similar, una conformación ósea, tanto alveolar como basal, de una manera benéfica o unas alteraciones que vemos cotidianamente en la praxis de los clínicos de Latinoamérica y del mundo. Permítanme esta definición de crecimiento y desarrollo
como la competencia hombro a hombro de partículas o células por su supervivencia, el mutuo estrujamiento entre las partes por instalarse. Y quiero que me permitan esta definición porque nos va a servir mucho para entender cómo se da este proceso de crecimiento y desarrollo óseo alveolar por el momento. Crecimiento y desarrollo es la competencia hombro a hombro de partículas por su supervivencia. Es el mutuo estrujamiento entre las partes por instalarse. No es la definición más académica, pero es una definición que nos va a servir mucho para entender cómo se da ese estrujamiento y ese crecimiento. Este hueso alveolar indudablemente está sometido al estrujamiento de estas partes durante su proceso de erupción. Eso nos lleva un poquito a hacernos la siguiente pregunta. ¿Será que ese proceso de crecimiento y desarrollo que nos ha enseñado la academia y que todavía algunas instituciones lo enseñan, ese estrujamiento será que ese proceso de crecimiento y desarrollo y ese atrofiar ese estrujamiento, liberar algunas estructuras que están compitiendo espacio, es un proceso ideal de crecimiento y desarrollo? Yo creo que es el momento de considerarlo. De repente, esas guías de erupción y esa extracción seriada es despreciar el escaso momento de crecimiento y desarrollo que se puede estar presentando. Que esto no se dé. Que el hueso alveolar no logre su desarrollo, su idóneo desarrollo, que contribuirá luego en el desarrollo del hueso basal. Esta diapositiva es importante que la consideremos para diferenciar los procesos dentales de los procesos alveolares y del hueso basal, que también podríamos mirarlos en una radiografía. Pero estos procesos es bueno que los tengamos presentes para continuar. Así las cosas, existe una dependencia de adaptabilidad entre el hueso alveolar y los demás tejidos periodontales. El contorno del hueso mandibular corresponde a la prominencia del componente radicular en su movimiento de desarrollo. Cada forma de la mandíbula será diferente de acuerdo a la alineación dental. Y la carga oclusal, las fuerzas oclusivas, promueven no solo el espesor de la tabla alveolar y sus tabiques en el lado del cóndilo de trabajo, es decir, cuando se da la molienda en el lado de trabajo, en el lado donde está moliendo, sino que también promueven la altura del cuerpo mandibular y de las ramas y del cóndilo en su balance, pues. Los procesos alveolares son estructuras odontodependientes, incuestionablemente. El hueso alveolar se desarrolla al mismo tiempo con la forma de los dientes, es decir, se estrujan, el estrujamiento entre los dientes será el que conforma el hueso, el que adquiere la arquitectura de los dientes, arquitectura del hueso, perdón. La pared ósea de los alvéolos comienza a conformarse cuando se ha completado la forma de la corona y se inicia el crecimiento del folículo dentario. El hueso alveolar se forma en la medida en que proteja el desarrollo radicular por inducción de la vaina epitelial de Hervin. El hueso alveolar es sensible a la presión, en tanto las fuerzas tensionantes actúan como estímulo para su desarrollo y su conformación. El 90% de la raíz orgánica está constituida por colágeno tipo 1 y tipo 3, en esa medida surge la primera pregunta. ¿Es posible entonces conseguir de manera inductiva el desarrollo del hueso alveolar?
Y si así fuera, ¿qué ocurriría con el desarrollo del hueso basal? ¿Habría también desarrollo del hueso basal en ese proceso de crecimiento y desarrollo donde estamos parados en esta discusión? Este hueso alveolar versus este hueso basal es donde está nuestra discusión, en ese proceso de crecimiento y desarrollo ante el estrujamiento y la conformación de esta raíz y la salida de este diente. ¿Será que existe desarrollo inducido? ¿Podremos conseguir algún desarrollo del hueso alveolar de forma artificial? ¿Podrán todas estas estructuras biológicas reconformarse, cambiar su forma y por ende contribuir a una nueva función? Se ha dicho siempre que existen unos métodos terapéuticos, aparatologías, de las que se desconfía en parte y se asegura que hacen movimientos meramente de la corona clínica, y que para hacerlo seguramente tendrán que hacer reabsorciones y aposiciones en otro lugar. Habrá una reabsorción necrótica, llamémosla así. Y eso nos llevará a que una cúspide se vea más salida y las demás cúspides se vean menos altas, pues. Y que seguramente eso sea una carga de recidivas. Que estas posiciones indebidas del diente por la inclinación de la corona seguramente terminen haciendo unas recidivas, terminen siendo parte de la recidiva en el acoplamiento dentario, en la función masticatoria. Sería una recidiva provocada por la oclusión dental. Entonces se abre una pregunta. Se ha dicho siempre que los aparatos removibles solo inclinan la corona dental. ¿Es verdad? Esta respuesta es fundamental que la entendamos ahora. La respuesta es que no es cierto. Quien lo ha hecho siempre es los indebidos protocolos de manejo clínico cuando se hacen de manera muy intensa o muy poco espaciados. De la aparatología removible se ha dicho toda la vida que la aparatología removible solo inclina coronas, y eso no es cierto. Eso es lo que vamos a ver ahora. Cuando a uno de estos métodos terapéuticos se programa se provocan activaciones, se hacen activaciones de manera más ideal, es decir, con protocolos más espaciados y menos fuerzas, aparecerán presiones leves. Debe entenderse que se están entregando estímulos ultrasensibles sobre la pieza dental para que la pieza misma se conforme como el transductor al desarrollo óseo, que conforme como el elemento que va a provocar el desarrollo óseo. Ahora lo veremos. Serán estímulos que potenciarán el desarrollo del hueso alveolar, no meramente reabsorciones necróticas. De hecho, vamos a hablar y vamos a ver que no se producen reabsorciones con estímulos ultrasensibles. Cuando un aparato ejerce tensiones leves, fuerzas leves, cuando tiene unos protocolos ideales de manejo clínico, debe entenderse que se está produciendo en el hueso alveolar estímulos ultrasensibles, no reabsorciones necróticas. Y habrá en ello una consecuente aposición. Veamos este ejemplo. Esta es una presión seguramente que se está haciendo a este diente. Que miremos esta diapositiva, esta segunda imagen. No se ve una inclinación. En este ejemplo no se ve una inclinación. Es decir, hay una tensión, se puede apreciar acá, la presión dada, pero hay una tensión que va a producir algún desarrollo alveolar. Esa tensión leve seguramente nos llevará a esto, a que va a haber
sin haber inclinación, va a haber una formación, una nueva formación del hueso, o sea, un hueso nuevo. Si miramos esta diapositiva y entendemos esta anchura y vemos este desarrollo óseo, vamos a entender que es posible conformar un hueso alveolar. Ahora, yo he traído esta diapositiva para que veamos esto. Ahora que estamos en la era de los implantes, esto es una diapositiva que cogí de la red en cualquier momento para mostrar este hueso alveolar. Este hueso alveolar ha cambiado. Ha cambiado seguramente dentro del proceso de la colocación del implante. Ha habido, seguramente ha habido que que poner hueso, o algún elemento que nos ayude a conformar ese hueso, como la hidroxiapatita,